gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenos días. Nuestro segundo seminario virtual. Estamos muy contentos de esta iniciativa. Es una iniciativa que quiere crear conciencia sobre lo que significa hacer asuntos públicos, cómo asuntos públicos le ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos y atender esos puentes que son necesarios entre todos los sectores. Esperamos que esta sea una plataforma para discusión de tendencias, del quehacer de las advocacy y ojalá presentar mejores prácticas siempre dentro de estos marcos éticos que son un elemento importante para nosotros en este quehacer de las advocacy en Colombia. Hoy en nuestro segundo seminario tenemos el placer y el privilegio de tener a Joshua Mitrotti. Joshua, de verdad, muchas gracias, bienvenido. Joshua estudió Historia y Ciencia Política en la Universidad de los Andes, además es especialista en periodismo, también de la Universidad de los Andes. Ha tenido una larga trayectoria en la que gracias a la vida hemos podido compartir muchos proyectos. Ha estado en empresas del sector salud, energético, asesorando el sector de hidrocarburos, minería, financiero, industrial, tecnológico, agroindustrial, en asuntos públicos, comunicaciones estratégicas, en gestión de asuntos comunitarios. Desde el Estado ha liderado procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, de planeación estratégica y reestructuraciones. Dirigió la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de la Presidencia de la República en Colombia entre el 2012 y el 2014 y el 2018. Fue miembro del equipo negociador de los diálogos de La Habana entre el 2014 y 2016 y entre 2010 y 2012 se desempeñó como director de reintegración para la Agencia Colombiana de Reintegración. Ha gerenciado trabajos, la unidad de trabajo con la comunidad en la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y coordinó la política pública de prevención de derechos humanos en el Ministerio de Interior y de Justicia. Esto solo para mencionar algunos de los logros y de la trayectoria de Joshua. Actualmente es Managing Director de Public Affairs de la firma FTI Consulting. Bienvenido, Joshua, y muchas gracias por aceptar la invitación para esta conversación, este diálogo. Marta, un gusto estar contigo, con toda esta iniciativa tan importante de generar conciencia sobre la importancia de los asuntos públicos desde las organizaciones, desde el sector privado, que creo que cada vez más en un mundo globalizado donde avanza el Estado sobre la sociedad y sobre el sector privado es importantísimo tener estas estrategias, entender la importancia de estos enfoques para prevenir y mitigar riesgos. Muchísimas gracias, Joshua, de verdad. Esa ha sido la trayectoria y el camino que hemos escogido para ayudar al país. Muchas gracias. Y antes de iniciar, entonces voy a proponer una pequeña consulta que hemos venido haciendo para empezar a construir algún conocimiento también de la opinión de las personas con respecto a los temas. Hoy vamos a estar muy enfocados en un tema que es agendas colaborativas público-privadas. Para eso vamos a pedirles a todos los participantes que por favor hagan una selección sobre la encuesta. Por favor, Carolina, si nos la presentas para que podamos avanzar en la encuesta. Gracias. Aquí hay dos preguntas que les pedimos el favor nos ayuden a contestar. La primera, escogiendo dos, las más importantes, por prioridad, ¿cuáles son los beneficios de consolidar una agenda colaborativa público-privada o una alianza público-privada? Aquí tienen 4 opciones: mayor acceso a soluciones innovadoras, eficacia en tiempos de cumplimiento de los proyectos, mayor control sobre los riesgos de cumplimiento de estos mismos proyectos, mejores retornos a la inversión. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las desventajas de participar en una agenda colaborativa público-privada? En su opinión, ¿cuáles serían esas dificultades o los temas que les generan preocupación en el momento de tomar una decisión de construir una agenda? Sobre costos gubernamentales, corrupción, mala asignación de roles y responsabilidades, que impliquen una sobrecarga para la parte privada en la alianza, reducción de los retornos de inversión. Entonces, en ambos casos les pedimos que prioricen las que consideren las dos más importantes en su opinión.
abrimos entonces, Carolina, para que puedan votar. Entonces, muchas gracias. Nos dirás, Carolina, ¿cuánto tiempo damos? Pues vamos 1 minuto 30. Ok. Vamos a dejar 10 segunditos más y terminamos la votación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Aquí encontramos que los beneficios con la mayor puntuación definitivamente está el mayor control sobre los riesgos de cumplimiento de los proyectos. Es decir, que al hacerla definitivamente la cooperación, ese es un punto que ayuda. Y el segundo punto, mayor acceso a soluciones innovadoras. Esto me parece que es algo muy positivo que se ve la perspectiva de que definitivamente construyendo en conjunto se pueden generar ideas innovadoras. En cuanto a las desventajas de la cooperación, pues lamentablemente sí, el tema de corrupción siempre es una preocupación. Yo creo que ese es un punto del que se habla todos los días, lamentablemente todavía estamos hablando de estos temas y por tanto todo lo que hacemos en transparencia es muy importante. Y el segundo, en importancia, los sobrecostos gubernamentales. Son las dos preocupaciones que plantean las personas participantes sobre un posible impacto de la alianza. Muchas gracias, Carolina. Entonces vamos a cerrar la encuesta en este momento. Bueno, Joshua, nos dejan ya unas propuestas de temas importantes. Por un lado, claramente, cada vez se construye más entre los diferentes sectores. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes, dos tendencias que se están trabajando a nivel global de alianzas público-privadas y de cómo construir y para qué construir alianzas colaborativas. Una de ellas es la de valor compartido del señor Porter y otra que ha venido en crecimiento también desde hace ya casi una década también, que es el de diplomacia corporativa. Y las dos buscan lo mismo, construir con nuestros grupos de interés para ayudar a la sociedad. Joshua, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, además tienes la ventaja que has estado en todos los sectores, ¿cómo ha sido esta construcción de alianzas? ¿Cuál ha sido lo que más los puntos que has valorado más de esta construcción de alianzas? Y danos algunos ejemplos, por favor, de esa construcción, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido los desafíos también. Marta, me gustaría arrancar dando un contexto antes de dar respuesta a esta pregunta. Y es que yo creo que en Colombia y en toda la región de América Latina, en los últimos años hay un importante avance del Estado sobre la economía y sobre la sociedad. Cada vez tenemos una sociedad civil empoderada, interconectada, informada, con capacidad de acción. En Colombia, pues en el marco del COVID necesitamos el crecimiento, necesitamos revertir este año que ha sido desastroso para todos. Hoy tenemos pues un endeudamiento de la capacidad del Estado de casi el 8.2, que serían casi 80 billones de pesos, y eso hace que tengamos un marco de exigencia para el Estado, pero también para el sector privado. Aparte de todas las necesidades que tenemos de integrar los territorios, de ampliar los mercados nacionales. Y por último diría que a pesar que somos un país centralista, en los últimos 10, 12 años hemos visto cómo emergen las regiones, ciudades como Barranquilla, como Medellín, como Bucaramanga, como Cali, cada vez toman parte del espectro que tenemos en este marco. Ya dando respuesta, ¿cómo he visto la creación de alianzas?
y debo decir, para mí, sin duda, y voy a hablar primero como exfuncionario del Estado colombiano, solo es posible alcanzar resultados exitosos cuando se trabaja de la mano con el sector privado. Y quiero poner un ejemplo concreto. Cuando era director de reintegración, entre el año 2014 y el año 2018, yo tenía la responsabilidad de trabajar con casi 32.000 excombatientes. Excombatientes que llevaban un proceso de formación y de adecuación a partir de una aproximación multidimensional desde el enfoque de educación, desde el enfoque psicosocial, desde el enfoque de formación para el trabajo y todo el tema del emprendimiento. Y desde hace más o menos una década, en el año 2008, Frank Pearl, luego Alejandro Eder, establecieron una relación muy fuerte, muy armónica, muy colaborativa con el sector privado. En los 4 años que yo estuve como director general, logramos generar más de 2.500 empleos para esta población. Imagínate 2.500 empleos formales, directos, que generaron el sector privado. ¿A partir de qué? De una alianza público-privada. ¿Qué recibían como beneficio estas empresas? Pues que el país progrese, que incluyamos a estas poblaciones en condición de vulnerabilidad en el mercado laboral, en la formalidad, para romper los ciclos de violencia. Entonces ahí te doy un ejemplo de una cosa que funcionó muy bien, sin contar los empleos indirectos que se generaban a partir de todos esos emprendimientos y todas esas actividades económicas, que se podían sumar más o menos unos 5.000 empleos adicionales, es decir, de 32.000 personas. El sector privado, de forma generosa, contribuyó con más de 8.000 empleos, que desde el Estado hubiera sido imposible generarlos. O sea, 8.000 empleos para excombatientes es absolutamente excluyente frente a otras poblaciones, pero para el sector privado, ver que esta gente estaba formada, que tenía las capacidades, que tenía las competencias, nos permitieron avanzar en ese esquema. Entonces, ahí debo decir que, sin duda, la participación del sector privado en este tipo de estrategias son fundamentales. Y básicamente, ¿cuál fue el aporte del sector público? Fue generar una comprensión clara de cuáles eran las necesidades que tenía el sector privado para poder contratar e integrar a su oferta de valor esta población que estaba ávida de trabajar. Entonces, básicamente fue un proceso de gana-gana, y yo creo que debe ser el enfoque con que se construyan las agendas colaborativas. Es yo que gano trabajando con el sector privado, si soy Estado, pero que gana el sector privado trabajando de la mano con el Estado. Y para mí hay un valor importante, un concepto que empieza a salir desde el principio, y es el freedom to operate, la posibilidad para operar, la sostenibilidad en el largo plazo de los negocios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sector público define la regulación. Muchas veces desde el Estado-Nación se construyen las normas que nos permiten operar o no operar. Muchas veces desde el Estado se tiene la capacidad para potenciar una iniciativa legislativa o obstaculizarla para que no se vuelva ley de la República. Y ese tipo de cosas nos pueden sacar de un tajo del mercado y sacarnos de la competencia. Y por eso creo que es importante esa visión de trabajo colaborativo con el Estado. Y Joshua, a ese punto, obviamente, el tema de la paz, de la reconciliación, pues es un tema que también públicamente hubo mucho debate sobre el tema. Sin embargo, encontraste que hubo compañías que lo quisieron hacer. La pregunta es, ¿qué preocupaciones, por ejemplo, en el momento de construirlo, encontraste en estas compañías pensando cómo avanzar, qué preocupaciones tenían? Y desde la perspectiva también de gobierno, ¿cómo hacer para zanjar esas preocupaciones que tenía o que posiblemente tenía el sector privado, ¿no? Y ante la polarización que también generaban los temas, ¿no? Hay que decirlo también abiertamente. Debo decir que muchos de los resultados que les conté es previo al acuerdo de paz con las FARC. Y ahí creo que tuvimos un efecto o unas posibilidades muy grandes, y es que generamos una pedagogía por más de 10 años,
donde mostramos que estos excombatientes de los paramilitares, de la guerrilla, FARC, ELN, personas que de forma voluntaria habían entrado al proceso de reintegración, estaban trabajando. ¿Qué nos tocó hacer? Un esfuerzo muy grande de pedagogía. Vuelvo, insisto, irle a mostrar a los empresarios, irle a mostrar a los mandatarios permanentemente los avances de la política pública. 2, tener realmente datos. Y eso es uno de los temas que carece muchas veces el Estado colombiano. Datos, cifras, que puedan comprobar que una política pública es efectiva, que logra los impactos que se quieren para la sociedad. Y es algo que el empresariado permanentemente te pregunta. Venga, ¿cuánto vale esto y cuál es el impacto para la sociedad? Entonces hicimos un esfuerzo muy grande, de la mano además a empresas que aportaron. Por ejemplo, Microsoft terminó estructurando el sistema de información que permitía capturar en tiempo real lo que hacían los excombatientes, pero también los impactos en materia de política pública y que nos permitiera comparar con otras poblaciones en condición de vulnerabilidad. Un segundo elemento es que en ese proceso de pedagogía también estuvimos atentos a oír las necesidades del sector privado. Muchas veces desde el Estado se cree que uno tiene todas las respuestas y que se las sabe todas. ¿Y qué aprendimos? Que no, que el sector privado tenía unas necesidades que nosotros, si queríamos darle oportunidades a los excombatientes, debíamos oírlas y debíamos cumplir con esas expectativas del sector privado para que nos dieran la oportunidad de emplear a un excombatiente. Entonces, en ese proceso fue un proceso de aprendizaje, de adecuación de la política pública, donde logramos además con distintos actores como el SENA, mejorar las ofertas, volverlas más pertinentes para las necesidades del sector privado. Entonces fue un aprendizaje de doble vía. Un segundo elemento, ya frente al proceso de paz, yo creo que nosotros en el gobierno anterior nos equivocamos en la manera como comunicamos, como permitimos que la sociedad participara del proceso. Y yo creo que eso fue lo que permitió que se generaran muchas dudas, una polarización que no creo que esté mal. Yo creo que la polarización hace parte de los procesos sociales y políticos, pero creo que el país debía haber cerrado esa página y haber empezado una nueva página, que desafortunadamente no lo hemos logrado. Y eso tiene que ver con muchos elementos, de pronto, que no hicimos también el trabajo como queríamos, y yo creo que la autocrítica es importante, que también teníamos una oposición que no era constructiva, y en ese marco, pues, hoy creo que hemos avanzado, hoy creo que ya las FARC no son el epicentro de nuestra discusión, pero sin duda tenemos dificultades todavía para materializar e implementar el acuerdo. Frente al acuerdo, sí debo decir que el sector privado fue muy reticente, además tienen toda la razón. Uno de los aprendizajes grandes de los procesos de reintegración es que la población no está lista para trabajar desde el día cero. Oye, dejaste las armas y al día siguiente puedes trabajar. No, eso es un proceso de largo aliento. Es un proceso de mediano y largo plazo. Es un proceso que puede tomar 6.5 años para poderle entregar con tranquilidad al sector privado, a un empleado, a un proveedor, para que pueda ser sostenible y que no ponga en riesgo al sector privado bajo ninguna circunstancia. Entonces también es comprensible que frente al proceso de paz de las FARC, en su momento, el sector privado tuviera algunas prevenciones, y eso lo teníamos calculado y lo teníamos medido desde el principio. Entonces es importante aclarar esas dos cosas. Esta población, la población en proceso de reintegración, que es previa al acuerdo de paz, tenía un proceso estructurado, serio de acompañamiento de mediano y largo plazo para no entregarle un problema al sector privado, para entregarle una solución y que eso aportara al desarrollo del país. Definitivamente, y yo creo que lo que mencionas es el tema de pedagogía, el tema de, independientemente de qué tipo de actividad se esté haciendo, de qué tipo de organización esté en una comunidad, hay que trabajar en esa pedagogía. No es comunicar solamente, sino es precisamente construir un conocimiento, ayudar a integrar los entendimientos que hay en una población frente a lo que también una organización, o en este caso el Estado, también quería construir de la mano de todos los grupos de interés. En ese punto veíamos, según la encuesta, el tema de innovación, construir en conjunto innovación. Tú mencionaste Microsoft, por ejemplo, que hicieron un trabajo de construcción de información.
En los temas, ¿qué otro punto, por ejemplo, otro ejemplo que pudieras darnos también de esa construcción innovadora en este ejercicio o en cualquiera otro que pudieras contarnos? Entonces, yo creo que la innovación desde el Estado tiene muchas dificultades por el ciclo de presupuestación. Es un ciclo demasiado rígido. Es un ciclo que tú tienes que identificar algo que está ocurriendo mal, luego tienes que pasar un presupuesto y un anteproyecto a Planeación Nacional, que además recibe una cantidad de presupuestos de inversión y tienen que priorizar con la escasez de recursos. Yo que he aprendido que la innovación en el sector público puede ocurrir de la mano del sector privado, donde las empresas pueden disponer unos recursos que además los pueden ejecutar ellos directamente de la mano con el Estado. No es necesario transferírselo a una entidad, porque ahí hay unos temas de corrupción importantes que pueden ocurrir, pero sí generar convenios, actos de mutuo acuerdo, donde el sector privado ponga a disposición del Estado y de las necesidades sociales soluciones. También lo hicimos con la cooperación internacional. Fuertes avances en materia de aprendizaje, de intervención comunitaria, de todos los temas de adecuación de la formación para el trabajo, ocurrieron gracias al aporte del sector privado y de la cooperación, que no hubieran sido posibles desde los ciclos de presupuestación del Estado, que, insisto, son demasiado rígidos. Pero ahí hay que tener todos los cuidados para que esas platas que se van a invertir en proyectos con el Estado, pues se logren realmente ejecutar de forma correcta y que sirvan para dar insumos para mejorar las políticas públicas. Definitivamente. Y ahí tomo un punto, porque mi experiencia a lo largo de todos estos años ha sido desde el sector privado principalmente. Y digamos que pude evidenciar y pude participar y pude además construir iniciativas que fueran de cooperación con nuestros grupos de interés. En este caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas de construir sobre las necesidades. Entonces, por ejemplo, tuvimos el tema de la Fundación de Ciencia y Tecnología Colombo-Alemana. Ahí donde decíamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a la educación en Colombia? Y en ese punto en particular, identificamos que había un sector de la población que no tiene acceso, que no tiene redes, que no tiene construido una red académica, por ejemplo, para trabajar, para desarrollar su conocimiento y ojalá elevar ese nivel profesional. Y ahí tuvimos una cooperación para desarrollar los técnicos y tecnólogos, porque la oferta para profesionales es muy alta, para técnicos y tecnólogos no igual. Construir, esto lo hicimos, y tú mencionaste un tema muy importante, ¿cómo se hace la construcción? Con la Universidad Nacional, que aportaba su plataforma y sus expertos, y desde el sector privado aportando también su conocimiento, se pudieron crear estos caminos para ofrecerle, por ejemplo, becas a técnicos y tecnólogos. O sea, enfocándonos en un sector particular de la población que requería un desarrollo y que no tenía las mismas posibilidades. O otro que está muy ligado con lo que estabas mencionando, Joshua, el tema de Vamos Colombia con la ANDI, donde se reúne todo el sector privado para ayudar a desarrollar capacidades en ciertos municipios alejados de antiguo conflicto donde se unen. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Y ese es el punto que hay que entender y cómo ha venido evolucionando esto para el sector privado. Hacia inicios del año 2000 estábamos hablando de reputación corporativa y esa era la gran preocupación, luego de responsabilidad social y se dijo, bueno, hay que construir algo para dar algo también a las poblaciones, especialmente como imagen, pero cada vez más se construye es que lo que yo pueda hacer para las poblaciones definitivamente también tenga un enlace directo con lo que hacen las organizaciones, para que no se vuelva, y ahí me gustaría conversar contigo este tema, no se vuelva solamente responsabilidad social y un cumplimiento para ayudar en algo a las poblaciones, sino que se vuelva realmente una cooperación que ayude a transformar esos entornos. ¿Cómo lo has visto tú y cómo lo percibiste en este proceso también? Bueno, mira, yo no creo en la responsabilidad social, porque me parece que la responsabilidad social termina siendo poco sostenible.
y son apuestas que generan el sector privado cuando tiene rendimientos. Por ejemplo, en una circunstancia como la que estamos viviendo frente a la pandemia, pues todos los temas y los programas de responsabilidad social terminan teniendo una disminución en su financiación. ¿Yo qué creo? En la sostenibilidad, yo creo en las alianzas colaborativas, yo creo en esa visión compartida, como bien lo dijiste al principio, de Michael Porter, donde claramente las empresas tienen un rol que cumplen en la sociedad. Las empresas no están llamadas a reemplazar el Estado ni a suplantar el Estado, pero las empresas sí pueden trabajar de la mano con el Estado. ¿Y eso qué les permite? Estar en la mesa de toma de decisiones para asegurar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad y la libertad para operar de sus negocios. Y en esa lógica se crea un círculo virtuoso donde las capacidades del Estado se complementan con las capacidades diferenciales que tiene el sector privado. Te pongo un ejemplo. En el proceso de reintegración, en el año 2009 encontramos que había unas deficiencias grandes al interior del Ministerio de Educación para generar educación para adultos. Entonces empezamos a trabajar con el sector privado, con la Fundación Merani, que es una fundación histórica. Su director ha estado involucrado en los procesos de pedagogía y empezamos a trabajar y a revisar modelos internacionales y nacionales de alfabetización. ¿Eso qué nos permitió? Que más o menos en el año 2012 tuviéramos un modelo que pudiéramos llevar al Ministerio de Educación sin suplir ni transformar las responsabilidades que tiene el sistema de educación, ni que tiene las secretarías de educación, ni las instituciones, sino entendiendo esas capacidades. Y hoy es un modelo que sirve para poblaciones en condición de vulnerabilidad, víctimas, ex pandilleros, personas que salen de cárcel y excombatientes. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender que desde esa comprensión de las responsabilidades, de cuáles son mis competencias y trabajar de la mano con el sector privado que tiene unas capacidades y unos conocimientos, se puede avanzar definitivamente en la construcción de soluciones innovadoras para el contexto tan desafiante que tiene Colombia, para integrar los territorios. Entonces, ahí te pongo un ejemplo concreto, pero tengo muchos donde de la mano con las universidades, de la mano con el sector privado, por ejemplo, con Coca-Cola, desarrollábamos proyectos de reconciliación en municipios además donde Coca-Cola no vendía sus productos, como era Algeciras, Huila, un territorio afectado por el conflicto, donde ellos decidieron apostar a fondo en proyectos de reintegración comunitaria y de reconciliación para generar unos mejores mecanismos de integración comunitaria, de participación ciudadana, de convivencia ciudadana, donde el sector privado era el que estaba financiando y nosotros desde la presidencia lo que hacíamos era hacer la interventoría y el acompañamiento, que es otro elemento clave. Uno de los grandes desafíos cuando uno trabaja con el Estado es que, particularmente en las zonas más aisladas, es que el Estado no tiene funcionarios, no tiene capital humano. Y ahí siempre hay esa dificultad que termina el sector privado con el problema que el Estado no está presente. Le puede pasar uno también en las grandes ciudades cuando trabaja con las alcaldías y con las gobernaciones. Pero ahí hay unos aprendizajes y va uno generando ese conocimiento, va mejorando el conocimiento en las entidades, pero también desde el sector privado. Entonces hay una complementariedad que ayuda al logro de los objetivos tanto del Estado como del sector privado. Tienes toda la razón, es esa complementariedad y esto me trae a, en este momento un proyecto que nosotros también desarrollamos mucho, en su momento liderado por Bayer, con el Foro Económico Mundial con respecto a el desarrollo de las cadenas productivas que tenían o que tienen potencial exportador en Colombia. Y ahí lo interesante del ejercicio de trabajar en esta cooperación, que si bien se dice, bueno, porque un privado lidera, ¿cierto?, una iniciativa, eso genera un poquito de preocupación, de preguntas, pero lo que se buscaba construir con esto, y ahí un poco a lo que te referías con Coca-Cola también, no necesariamente todos esos cultivos eran del interés de la organización, pero sí entendíamos que si ayudábamos a desarrollar unas capacidades, ayudábamos a elevar el perfil
digamos, de cumplimiento técnico que se requería para poder exportar, pudiera hacerse una cooperación mucho mayor para el desarrollo de esas comunidades, para unas cadenas productivas que en su momento eran el cacao, aguacate, por ejemplo, que pues son cultivos que en este momento son de interés exportador para el país. Y lo que nos encontrábamos también es que, si bien había esa prevención, yo creo que se iba quitando esos miedos en la medida que íbamos trabajando conjuntamente, contando realmente cómo podíamos ayudar y que además no era solamente unas pocas entidades, era un grupo, ProColombia, el Ministerio de Agricultura, era directamente entes certificadores, organismos de cooperación internacional los que estaban ayudando a construir. Entonces, a veces desmitificar esto de las preocupaciones de cuál es el de fondo atrás que pudiera haber del sector privado, cuando realmente hoy lo que nos damos cuenta es que en la medida en que entendamos que todos tenemos algo que aportar, que dejemos eso claro, como nos lo mencionó en el seminario pasado Camilo muy claramente, Camilo Arenas, es que aportamos, pero también, para que esto sea exitoso y para que todos estemos tranquilos, cuáles son los objetivos que todos queremos lograr y que se cumplan de manera transparente. Esos son los elementos importantes. Ahí te pondría una cosa. En tu opinión, ¿cuáles son la mejor manera para asegurar que se logran el éxito lo logramos todos en esta alianza? ¿Cuáles serían como los elementos que tú dirías son muy importantes tener en cuenta? Miren, yo creo que hoy en día hay unas apuestas internacionales muy importantes como son los ODS. Los ODS son apuestas que los países en el marco de Naciones Unidas se han puesto para el 2030, que no se alcanzan si no es a partir de la participación del Estado, ¿sí? Pero del sector privado. Todo el tema de inclusión de minorías, como todo el tema de inclusión en materia de diversidad, no es posible si no se compromete el sector privado. Y eso no tiene ningún costo para las organizaciones. Es más, yo creo que fortalece la cultura de las organizaciones en el sector privado. Ese es un ejemplo de cómo el sector privado y el Estado se necesitan. Colombia no va a cumplir sus compromisos de ODS si no es con la participación del sector privado que puedan sumar a esos grandes objetivos nacionales. Pero adicionalmente, en el mundo hay un nuevo concepto que a mí me parece que hay que pararle bolas, que son los ESGs. En inglés, Environmental, Social and Government. Básicamente, lo que implica es que las organizaciones privadas, las empresas, tienen que empezar a aportar, uno, al tema del medio ambiente. ¿Cómo logramos reducir los aportes contaminantes, la huella de carbono, que generamos en nuestros negocios? Dos, cómo estamos trabajando con nuestras comunidades, con nuestros empleados, con nuestros aliados más cercanos. Y tres, cómo estamos mejorando los mecanismos de gobernanzas empresariales. Ahí creo que también el trabajar de la mano con el Estado en el marco de los ODS va a ser muy importante. Y yo creo que las transformaciones, yo creo que la corrupción no se entiende. Si la corrupción ocurre porque desde el sector privado se le ofrece a un funcionario que le ayude en un trámite, en una licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que busca es tener una responsabilidad corporativa en la sociedad donde esté el sector privado y donde esté el sector estatal. De acuerdo. Y sí, efectivamente, es decir, yo creo que las organizaciones, y a lo largo de estas 2 últimas décadas, se preguntan muy evidentemente algo que tú mencionaste hace un rato, y es el tema de realmente qué es la licencia para operar, el freedom to operate. ¿En qué se basa? Y se basa en que efectivamente lo que hagamos se vea reflejado no solamente en la organización, en beneficios para la organización, sino para todos los grupos de interés, clientes, proveedores, Estado, poblaciones, comunidades. Y esa licencia para operar es un trabajo del día a día, nos la vamos ganando en el día a día.
Es muy bonito el concepto de que es una construcción social. Y entonces yo la tengo hoy, pero la podría perder. Así que hacer las cosas de manera sostenible definitivamente es lo que asegura esa imagen, esa percepción, esa reputación de la organización, pero también el desarrollo de las poblaciones. Y efectivamente, el tema de corrupción y esto afectan gravemente la sostenibilidad también de las poblaciones, pero también, digamos, de las organizaciones. Aquí ya nos están llegando preguntas, Joshua, entonces voy a transmitir algunas y las vamos Si me permites, Marta, claro, yo creo que el Freedom to Operate es generar valor para la sociedad, todo un tema de comportamientos responsables y sostenibles, es manejar la interacción de ese espacio donde se junta el sector privado, la empresa y la comunidad. Y sin duda es entender que hay que alinearse con las prioridades políticas tanto en lo nacional como en lo local. Y ahí creo que los planes de desarrollo son fundamentales. Por eso el llamado también muchas veces a las empresas es pararle bolas a los planes de gobierno que tienen los candidatos. Porque cuando uno lee el plan de gobierno, entiende cuáles son las prioridades y hay una obligación legal que la persona que gane debe incorporar esos puntos del plan de gobierno al plan de desarrollo. Y esa es la carta de navegación para esta interacción y esta alianza armónica que se debería generar entre el sector privado y el sector estatal. Y termino diciendo, hoy en el marco del COVID, con los impactos tan importantes que tiene Colombia, hay una contracción del 8.2 que se calcula al final del año, en este trimestre del 15.2 del PIB. Hay un déficit fiscal del 8.2, 80 billones de pesos, se estimaba que fuera apenas de 19 billones. Hoy el gasto público no nos va a funcionar, pero las empresas necesitan el gasto público para poder superar esta crisis y poder mantener, por ejemplo, los empleos. Y ahí creo que el trabajar de la mano, sector privado y sector estatal, es clave. Y en ese tema, pues entender cómo esas prioridades del gobierno y de los gobiernos hay que adaptarlas permanentemente. Definitivamente. Y ahí tocas un punto que, en el cual he estado trabajando mucho este año y que me parece que a veces no lo tenemos tan en cuenta. Y es que efectivamente entre el 95 y 97% del empresariado en el país son pequeñas y medianas empresas. Y eso hace que tengamos que llamar mucho más a ese pequeño y mediano empresario, a ese emprendedor, para que justamente también tenga en cuenta estos elementos para ayudar a construir país. Definitivamente las grandes compañías, que hemos mencionado varios nombres el día de hoy, ayudan definitivamente, pero si logramos que pequeños y medianos empresarios, desde su actividad, que puede parecer que hace un pequeño aporte, pensemos que en la suma pueden hacer unas grandes transformaciones. Creo que cada vez más hay que acercarlos para que efectivamente piensen en los temas de diversidad e inclusión, piensen en los temas de transparencia, piensen y construyan sobre eso, porque realmente esa masa podría mucho más hacer más transformaciones, y no importa qué tan pequeño sea, las decisiones con respecto a cómo lograr la licencia para operar es una responsabilidad también del pequeño empresario, y también en la construcción de ese agregado de pequeños y medianos en el país, porque el impacto es muy grande y es ahí donde se puede generar una importante transformación, definitivamente. Entonces, ¿te parece, Joshua, si entramos entonces y miramos algunas de las preguntas? Dale, claro. Perfecto, bueno, aquí hay una pregunta de Luis Sierra. Hoy se conocen proyectos que realmente apoyan en un futuro a tener datos como los que se necesitan para las políticas públicas. Joshua, ¿cómo Perdóname, perdí el audio un momentico y no la oí. Perfecto. Hoy se conocen proyectos que realmente apoyen en un futuro a tener datos como los que se necesitan para las políticas públicas. Lo pregunta Luis Sierra, es si digamos, se está construyendo una base de información. Mire, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno y los gobiernos es la información.
Y yo creo que desde el sector privado es un aprendizaje que tenemos. Nosotros permanentemente analizamos data, analizamos información para tomar decisiones. Cuando no hay información, las decisiones que se toman pueden ser realmente estar atendiendo un efecto de algo, pero no realmente la causa originadora. Entonces, probablemente no estamos apuntando donde es. Desde mi experiencia, creo que las entidades que son más exitosas, las entidades que han ido hacia adelante, han aportado al país, son entidades que hoy están construyendo datos, pero todavía hay una brecha importante en algunas entidades públicas. Definitivamente, sí. Y creo que esos datos también hacen que también cuando se tomen decisiones del sector privado generan preocupación, ¿no? Porque no se sabe exactamente cuál es el alcance a veces de lo que se puede hacer, ¿no? Aquí Jaime Moore nos pregunta, ¿qué porcentaje de quienes se han incorporado al programa de reinserción siguen hoy en día en la fuerza laboral o como empresarios? ¿Y qué lecciones aprendidas nos puede comentar para mejorar este porcentaje de los que permanecen en el programa de reinserción? Miren, el porcentaje de éxito, según lo que vi en la última rendición de cuentas de la agencia, es del 76%, muy parecido a lo que yo lo dejé cuando salí. Es un porcentaje además que si uno lo compara con gente que sale de cárceles, es muy superior. Más o menos de 10 personas que salen de cárcel, 9 vuelven a delinquir al cabo de 2, 3 años y eso pues tiene varias explicaciones. Son personas que están marcadas de por vida por sus delitos. Entonces, si ellos se presentan ante una empresa, pues probablemente nadie les da la oportunidad porque yo no voy a contratar como conductor o como asesor mío a alguien que estuvo vinculado con temas de extorsión o con una muerte, etcétera, etcétera. Cuando viene uno de la mano con la agencia y la institucionalidad es mucho más fácil, porque nosotros no le delegamos el problema al sector privado. Acompañamos al sector privado para que aprenda a manejar esta situación y además para que genere una cultura organizacional respetuosa de este tipo de población. Entonces, ese es un primer elemento, es una forma mucho más barata de reinsertar personas que desafortunadamente estuvieron en la ilegalidad y la violencia, que es algo que en Colombia tenemos que estar preparados porque desafortunadamente con el narcotráfico, con el tema de la minería ilegal, con la situación social, pues vamos a seguir teniendo temas de convivencia muy complejos que el país tiene que afrontar de forma cada vez más clara y calculando muy bien cuáles van a ser esos outcomes, esos resultados que va a recibir el país. Frente a las lecciones aprendidas, yo creo que uno, trabajar en el mediano y largo plazo. Nosotros desde las políticas públicas pretendemos que en el mandato de los alcaldes, de los gobernadores, de los presidentes se resuelvan todas las dinámicas y hemos dejado de lado el mediano y largo plazo. Hemos dejado las planeaciones sobre prioridades como sociedad y yo creo que ese es un desafío que tiene hoy la democracia a nivel global. Dos, los datos. ¿Cómo construimos desde un aporte que analiza los datos, que logra realmente entender dónde hay buenas prácticas, dónde hay malas prácticas y cómo mejoramos permanentemente? Y tres, yo creo que la soberbia de los funcionarios públicos que muchas veces llegan a creer que ellos son los mejores y que no hay nada antes que ellos, es un error, porque se pierden procesos millonarios de políticas públicas, de desarrollo de conocimiento, se desprestigia o se pierde, se desmotiva mejor al capital humano que son los funcionarios públicos del país. Y yo creo que en esa doble dinámica se pierden muchos esfuerzos y desde el sector privado es algo que nosotros siempre conservamos, el know-how, los procesos y al final cómo realmente entregamos rendimientos para nuestros shareholders, pero también para nuestros stakeholders. Entonces, esos serían como los aprendizajes que yo pondría muy rápido sobre la mesa de mi paso por la agencia, pero de mi paso por el Estado. Yo creo que hay que valorar cada vez más a los funcionarios públicos, hay que entender que en Colombia no hay un esquema de crecimiento al interior de las organizaciones. Entonces, si eso no lo mejoramos, vamos a tener siempre funcionarios mediocres y desmotivados.
definitivamente. Sí, es verdad. Es en digamos, es 360 grados la perspectiva. Aquí hay una pregunta, ¿cómo asegurar que las agendas colaborativas o las alianzas público-privadas tengan continuidad y tengan un enfoque de largo plazo independientemente de las ideologías de los gobiernos? ¿Cómo realmente se pueden establecer convenios con el Estado? Eso pregunta Álvaro Triana. Y yo diría que ahí la experiencia que he vivido, digamos, hemos hecho diferentes tipos de colaboraciones. Yo creo que hay que trabajar por proyectos que definitivamente estén generando algo directo en la comunidad. Hay temas como los que mencionábamos, por ejemplo, para la reinserción, reincorporación, digamos, para la reconciliación, específicamente que se hicieron, por ejemplo, con la ANDI. Es importante que siempre las entidades privadas decidan, y la alto nivel decidan cómo hacer la cooperación y decidan que independientemente de los procesos de cambio y entendiendo que hay cambios de gobierno, definitivamente pueden haber cambios, pero que sea una decisión de la organización donde efectivamente vea que eso también genera un beneficio para la comunidad, pero que también la organización está cumpliendo sus objetivos, eso le da sostenibilidad independientemente de los cambios que se puedan dar afuera. Puede que se acabe, y me corregirás Joshua, se acabe un proyecto como se llamaba en su momento y que se cree uno nuevo, pero yo creo que sí también es posible desde el sector privado darle continuidad a ciertas iniciativas que por supuesto requieren validación y en algunos casos el apoyo del gobierno para desarrollarlas, pero que si están dentro de la convicción, dentro de lo que piensa la organización, que es la manera de contribuir, seguramente tendrán un mayor durabilidad en el tiempo y lograrán desarrollarse. ¿Qué opinas sobre No, este punto? estoy totalmente de acuerdo y por eso ahí se alusiona al tema del plan de desarrollo. Muchas veces yo creo que entre el gobierno de Juan Manuel Santos II y el presidente Iván Duque hay unos cambios profundos. Pero si ustedes miran, las prioridades siguen siendo las mismas. Los nombres cambian. Entonces hoy es paz con legalidad. Pero ahí hay unas sombrillas que claramente uno tiene como empresarios y como empresas de darle ese giro. Pero en últimas, eso nos permite la continuidad, porque el país, los problemas que tiene, pues son estructurales. El tema de la falta de conectividad sigue siendo un problema. El tema de la ausencia de una cobertura en el 100% del territorio de los servicios públicos sigue siendo un problema. El tema de la informalidad en Colombia sigue siendo un problema. Entonces, ahí lo que hay que hacer es muy juicioso de ver cómo uno cambia esas sombrillas o esos conceptos sombrillas de las iniciativas. Pero mi experiencia, habiendo pasado por más de 5 gobiernos, es que todos los programas y todas las iniciativas del sector privado siguen siendo vigentes a pesar de los cambios de gobierno y los cambios de ideología de cada uno de los gobiernos. Pero hay que hacer un ejercicio de armonización al principio del gobierno para ver cómo esas iniciativas las mete uno en las nuevas prioridades del gobierno, y ahí hay un ejercicio importante, pero que se puede hacer y se pueden mantener esas iniciativas o esos proyectos que está financiando el sector privado. Definitivamente, definitivamente. El sector privado cada vez más, y esto se ha venido construyendo, cada vez más siempre ha intentado colaborar, a veces no entendía muy bien cómo hacerlo, además había las preocupaciones que habíamos mencionado, pero cada vez más es más común encontrar que hay unas cooperaciones mucho mayores entre el sector privado y el sector público. Cada vez más también nos vamos dando cuenta, somos también, digamos, como sector privado, y perdónenme que me ponga desde ahí, pero efectivamente exigentes en cuanto a cuáles son los resultados deseados. Cómo se va a lograr de manera efectiva lo que estamos proponiendo, y eso cómo va a quedar en la huella de esas comunidades también. Ese es un punto importante que cada vez más también tiene una relevancia importante. Joshua, quisiera preguntarte, y para que lo conversemos, en estos ejercicios, ¿qué nos repetirías?
¿qué cosa dirías? No, yo eso sí no lo vuelvo a hacer. ¿Qué crees que sería un aprendizaje? Dirías, no, eso no lo vuelvo a hacer de esa manera, lo haría diferente. Bueno, yo creo que creer que todos los funcionarios públicos y que el sistema público no funciona. Yo me llevo unas sorpresas enormes trabajando de la mano con gobiernos en el territorio, a nivel departamental y a nivel nacional, unas sorpresas muy agradables, favorables, de entender que ellos trabajan con la adversidad, con pocos recursos, con pocas ayudas, y eso pues hace que tengamos que tener ese cuidado. Entonces, un primer elemento es que quitémonos eso de la cabeza que en el sector público todos son corruptos y todos son mediocres. Y ahí yo creo que hay que fortalecer los proyectos de carrera y de crecimiento de carrera para que estos funcionarios tengan ganas de seguirle aportando al país. Ese es un primer elemento. Errores, no, muchos errores. Yo creo que se han cometido muchos errores a lo largo de estos 20 años de experiencia profesional. Un error muy común que se comete en estas estrategias de incidencia es que las empresas quieren ir a hablar con los ministros, con los jefes de las carteras. Y muchas veces esa relación se tiene que construir desde mandos medios y mandos técnicos, que en últimas son los que pueden resolver o agudizar una situación. Ese es otro aprendizaje, es cuando yo voy a ir a hablar con un funcionario, tratar de siempre medir cuál es mi oportunidad. ¿Qué voy a lograr con esa persona? Y si voy, tengo que ir con la claridad de qué logro con ese relacionamiento. 3 es ir siempre preparado. Yo creo que una de las cosas que hay veces comete es no prepararse lo suficientemente bien, y eso hace que uno pierda esa oportunidad cuando se encuentra con un funcionario, sea de bajo, de medio o de alto nivel. Hay que estar preparado. ¿Qué necesito yo como empresa lograr a partir de esta conversación? ¿Qué quiero que nos pongamos de acuerdo de forma conjunta ambos actores? Y por último, es también tener apuestas de largo plazo, porque si ustedes hay veces quieren sacar un cargamento de un químico, de una aduana, pues ahí la verdad, una agenda colaborativa no nos va a ayudar, porque muy probablemente la persona con que estamos trabajando no va a estar en la aduana, ni va a poder llamar a la aduana a pedir. Ahí hay unos temas de trámites, ojalá el país pudiera avanzar en que los trámites sean más sencillos, que sean más simples, y eso seguramente va a implicar mayor eficiencia y menos corrupción, pero yo creo que las agendas colaborativas tienen que tener un enfoque estratégico, y es cómo me relaciono en el largo plazo con los decisores de política pública. Y cuando hablo de los decisores, insisto, no estoy hablando solamente del alto nivel, sino estoy hablando también de los niveles técnicos, que muchas veces en las entidades del Estado tienen las capacidades para decidir, y un ministro, un director no se entera, porque son temas que no están en su competencia. Claro, definitivamente. Ahí tocas 2 o 3 puntos que son, desde mi experiencia también, un aprendizaje. Sin lugar a dudas, hay que estar muy bien preparados para asistir a las reuniones. Yo, al contrario un poco de lo que tú piensas, yo sí creo firmemente en que hay que construir relaciones y que un primer contacto de alto nivel puede ser un habilitador de construcciones en el futuro. También creo, y en eso coincido contigo, las empresas hacemos siempre muy bien todo el nivel técnico. Definitivamente el relacionamiento a nivel técnico lo tenemos en general, primero es de respeto, pero también de mucha conversación. Y yo creo que escalar las posiciones es importante para que desde la cabeza misma se lidere de la organización, desde el presidente mismo de la organización, el gerente de la organización, el dueño de la organización, lleven su mensaje y entiendan también desde la perspectiva en estas conversaciones que también tiene el gobierno y el Estado en general. Entonces, a mí me parece que la construcción debe hacerse en ambas vías. El técnico definitivamente es el que más se ha desarrollado, pero creo que hay que siempre y trabajar más, y por eso el tema de diplomacia corporativa, que un poco lo toma de lo que es la diplomacia en los gobiernos,
y es decir, debemos llevar a todos los niveles y que además se lidere desde el primer nivel de la organización las conversaciones. En mi caso, ¿qué no repetiría? Yo creo que en el aprendizaje de hacer alianzas público-privadas, y tuve varios ejemplos de eso, es que a veces no quedaban claras cuáles eran las condiciones para cerrar o para decir hasta aquí llegamos, ¿no? Y a veces en cualquier cosa, hasta en la vida personal es difícil hacer eso, ¿no? Decir, perdón, pero hasta aquí llegamos. Entonces, es bastante complicado, pero yo creo que lo que aprendí es que, y algo que nos dijeron hace poco acá, un profesor de los Andes dijo, usted debe saber cómo llega, pero tiene que tener más claro cómo se va a ir. ¿Sí? ¿Cómo vas a salir de eso? Entonces yo creo que a veces a nosotros nos falta un poco más esa perspectiva y digamos, yo creo que este fue un aprendizaje, tener muy claro cuáles serán las condiciones de retiro si es que hay que hacerlas, porque pasan cosas, ¿no? Pasan decisiones económicas, pasan compras, fusiones, mil cosas pasan en este mundo empresarial y puede afectarse una decisión que se había tomado en el pasado. Entonces creo que ese es mi aprendizaje. Y Joshua, en lo que sí volverías a repetir, que dirías, no, sí, esto sí, yo lo vuelvo a hacer, no hay problema inclusive con lo que pasa. Bueno, yo insisto cuando te digo que no solo es ir a ver al ministro, porque muchas veces se cree que la relación solo se construye en el alto nivel. No estoy diciendo que el alto nivel no sea importante. Estoy diciendo es que hay que hacerle una matriz para entender realmente dónde hay que ir frente a un problema específico. Pero el relacionamiento y esa construcción de confianza tiene que ser en todos los niveles. Entonces estoy completamente de acuerdo. ¿Qué sí volvería a repetir? Uno, arriesgarme a trabajar de la mano del sector privado y el Estado. Yo creo que hoy el país, en estas circunstancias tan desafiantes que tiene, la solución está en trabajar conjuntamente. Creo que el sector privado trae mucha innovación, trae mucho conocimiento, el sector público trae mucha capacidad de estar en el territorio, y ahí creo que ese binomio y esa alianza es necesaria. ¿Qué volvería a hacer? Volvería a arriesgarme a trabajar por el país. Yo creo que el país hoy requiere recuperar la confianza en las instituciones. Yo creo que las instituciones y la democracia es el mejor sistema que se ha inventado hasta ahora. Es imperfecto, pero ahí implica que todos tenemos que participar y todos tenemos que contribuir para que estas instituciones realmente operen y funcionen para todos los colombianos. Y desde el sector privado, ¿qué volvería a hacer? Tener este propósito de contribuir, de transformar. Yo creo que cuando las empresas genuinamente creen en transformar, los procesos son mucho más sencillos y encuentra uno los aliados en los territorios, en las comunidades, en los medios de comunicación, en los temas reputacionales, logra uno unos avances importantísimos cuando el sector privado cree que puede contribuir al desarrollo del país y a la inclusión de poblaciones. Definitivamente. Sí, creo que coincidimos. Sí, hay que seguir trabajando en esas alianzas y en estas cooperaciones. Yo diría que además, y es algo que valoro mucho, es las cooperaciones entre el mismo sector privado, que se hacen a través de los gremios. Definitivamente, esa es una suma muy importante de capacidades y de conocimiento, y además de un propósito común que definitivamente es posible llevarlo a feliz término mucho mejor. Entonces, esta cooperación entre el sector privado a través de los gremios, ahora con Bridgechamp, a quien agradecemos que además nos está brindando esta plataforma, de quien soy miembro de la Junta, por lo cual me siento muy honrada. Estamos tratando de construir justamente capacidades para generar transformaciones en ciertos temas. Diversidad e inclusión, por ejemplo, en los temas de emprendimiento, en los temas de sostenibilidad, en los temas de comercio e inversión, que además son temas que parece que fueran la cotidianidad, pero no, entre más unamos capacidades, definitivamente podemos lograr mejores resultados. Y también, yo creo que eso lo repetiría, por ejemplo, lo que hicimos con las cadenas productivas fue una cosa
demorada, complicada, el país desagregado en muchos casos, no hay la suficiente cooperación que deberíamos tener a veces nosotros mismos, aunque manejemos los mismos temas, pero independientemente de eso hay que seguir construyendo porque esa es la forma de ayudar a desarrollar al país, desarrollar capacidades internas como organizaciones. Entonces hay que seguir trabajando en eso. Entonces creo que el balance es muy bueno, Joshua, al final de todo esto. ¿Quisieras ya un minuto final, digamos, como para un comentario adicional de cierre que quisieras hacer, por favor? Aquí nos están preguntando cómo medir la productividad y la efectividad de las APPs. Depende. Sí. Depende de cuál es el propósito, depende de cuáles son los objetivos que se trazan. Y ahí tú pusiste un tema muy importante, Marta. Como en todo en la vida es definir las reglas de juego. Y yo creo que con el Estado uno puede también entrar en esas conversaciones de definir las reglas de juego. ¿Qué queremos en conjunto? ¿Qué no vamos a permitir? ¿Cuándo podemos definir que hay éxito o cuándo podemos definir cuándo hay fracasos? ¿Cómo terminar esta relación para que pueda realmente ser fructífera y un aprendizaje de doble vía? Entonces, insisto, con el Estado se puede trabajar, se tiene que trabajar en esas apuestas de largo plazo. Yo creo que con el Estado no se puede tener una visión de corto plazo, se tiene que tener una visión de largo plazo, tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con OS, tiene que ver con transformación social, con desarrollo, con inclusión. En ese marco, todo es posible y yo creo que desde ese binomio, esa articulación entre estos dos sectores, se puede transformar profundamente a la sociedad colombiana. Y esto aplica para toda la región en América Latina. Ya si estamos en Europa, probablemente los enfoques son distintos, porque ellos están en un estadio de desarrollo donde las prioridades son distintas. Pero allá también, en Estados Unidos también, se trabaja de la mano sector privado, sector público, con unos resultados muy importantes para la sociedad. Agradecerte a ti y a todo tu equipo por este espacio. Yo trato de aportar desde mi conocimiento, tanto acompañando al sector privado en estas alianzas y en estas agendas colaborativas, y como exfuncionario del Estado también los aportes tan importantes que han tenido el sector privado para fortalecer y profundizar las políticas públicas. Así que mil y mil gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo, a la Cámara, por brindarnos esta plataforma y siempre disponible. Muchísimas gracias, Joshua. De verdad, mil gracias. Si me permiten, entonces vamos a hacer una pequeña conclusión. Hay dos, creo que un slide, por favor, para hacer como un cierre antes de, por favor, lo proyectan. Muchas gracias. Aquí algunos de los puntos que hemos conversado el día de hoy. Hay enfoques para hacer el relacionamiento con stakeholders. Hablamos de varios. Diplomacia corporativa, creación de valor compartido, los ODS, por ejemplo, pero lo más importante es que ellos vayan más allá de los trade-offs, o sea, no es solamente responsabilidad social corporativa, ese es un concepto que ya en este momento trascendió y que efectivamente es pensar mejor en conocer nuestros grupos de interés y manejar sus intereses, necesidades para cooperar entre todos. Las agendas colaborativas, claramente que sí pueden ser un potenciador del conocimiento, del crecimiento además de las organizaciones y de las sociedades, que hay que trabajar en la confianza, hay que construir esa confianza y se construye con acciones realmente consistentes, transparentes y que lo que digamos realmente sea lo que hagamos para trabajar con las organizaciones y con los grupos de interés. Y claramente no es solo comunicar, lo decíamos al inicio, claramente es tener indicadores claros, tener un entendimiento claro de que no es solo llegar hoy y hacer una pequeña intervención, sino que son proyectos de largo aliento y que definitivamente, tanto para el gobierno, para los estados, como para las organizaciones, no importa el tamaño, no importa si solamente son sector privado o si son coaliciones mucho más amplias, la construcción social se hace en el día a día. Es lo que hagamos lo que va a tener el impacto y va a haber percibido por esos grupos de interés.
Bueno, con este cierre final, agradecerles muchísimo a todas las personas que se conectaron, que participaron con sus preguntas. Agradecer también a la Cámara, efectivamente, este es nuestro segundo seminario. Estamos muy agradecidos, Carolina, Michael, todo el equipo por la ayuda, al equipo de nuestra firma Scalp, que seguimos construyendo este conocimiento en asuntos públicos. Josia, muchísimas gracias de verdad por tu generosidad y querido amigo, muchas gracias, de verdad que sigamos trabajando en el futuro. Gracias, Gracias a todos. Martica. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.